Hola, hola. Pues hoy me he despertado y, y bueno, se ha cumplido una de mis peores pesadillas. Amelia Valcárcel eh, me ha contactado. Básicamente, ella había subido una publicación eh, que me ha salido sugerida en Facebook. Evidentemente yo a esta persona no la tengo en mi lista de amigos eh, por razones obvias, pero bueno, Facebook te la promociona, ¿no? Y bueno, la publicación era esta. Así, ¿no? Así se ve. Hoy es Santa Ana, la abuela por antonomasia, patrona de todas las Anas. Un gran abrazo. Y ahora, a otro asunto. Amistades. Muchas me pedís una definición de qué es queer. Porque sin duda, os queréis aclarar con este asunto. Lo intento. Dos puntos. Queer es la doctrina que afirma que la heterosexualidad es la imposición más fuerte que vige y articula las sociedades humanas y que debe ser borrada mediante prácticas sexuales divergentes. Muy buenos días. No quiero introducir confusiones. La de arriba es Santa Wilgefortis y no era queer. Bien, la de arriba es, bueno, aparece aquí en una foto, eh, bueno, una imagen de una estampa, Santa Wilgefortis, que por otra parte sí era queer. Hay un montón de vídeos hablando de la historia de Santa Wilgefortis o Santa Liberada, y por eso no me voy a enrollar a explicar todo esto ahora mismo. Aunque en algún momento sí que me gustaría hacer algún repaso de referentes, símbolos religiosos eh, de cualquier confesión queer. Pero bueno, Santa Wilgefortis, si solo partimos eh, de su apariencia, teniendo en cuenta que su apariencia se pudiera desvincular de todo lo que eso repercute luego, ¿no? Si la apariencia, si el físico se pudiera desvincular de otras cosas, si partimos solo de eso, es una persona con pechos y con barba. Eh, yo lo siento, Amelia, pero esto entra dentro de lo que consideramos queer. Eh, bien, eso, eso ya me ha sacado un poco de onda porque directamente ha utilizado una figura, un símbolo, que para muchas personas, sobre todo dentro de nuestra comunidad, es importante, y ha decidido como incrustarlo en una publicación que no tenía nada en absoluto que ver con esto, ¿no? O sea, estaba hablando de Santa Ana. Ha utilizado un reclamo religioso, hablando de que hoy era pues Santa Ana, para remover otro símbolo que no le pertenece. Me parece importante destacar esto en concreto porque, bueno, parece algo sin ningún tipo de malicia, ¿no? Y el subirlo junto, en concreto, ¿no? El resto, claro que tiene malicia. Pero esto me parece importante, repito, porque para muchísima gente es un símbolo muy importante. De hecho, yo llevé a Santa Wilgefortis en mi portátil una estampa gigantesca durante prácticamente todo el transcurso de mi carrera en la facultad. Y bueno, esto tiene un sentido. Tenía un sentido para mí y tiene un sentido para muchas otras personas con fe, eh, con inquietudes espirituales, con lo que sea. Pero desde luego merece un mínimo de respeto, o por lo menos que no se utilice esta imagen para argumentar en contra de toda una comunidad. Bueno, argumentar, si eso es un argumento. Bien, y luego la definición de queer que nos aporta esta señora es como súper interesante, ¿no? Hay muchas partes por donde patina tanto que de verdad creo que no hace falta ni siquiera ponerse a desmontarla mucho, vaya. Eso sí, me parece importante señalar la parte de yo a mí, hacia mí, de siempre. O sea, en el movimiento queer, lo esencial no es la peña entero, ¿no? Pero para ella sí. Para ella el movimiento queer es algo así como una guerra y que va a matarla a ella y al resto, ¿no? Porque hay que borrar todo rastro de decencia hetero. Y en fin, es que da mucha pereza, la verdad, de desarrollar esta, esta reflexión en torno a algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el asunto de su definición de queer, como que ya lo dejamos a un lado, ¿no? Pero vamos a lo importante, ¿no? ¿Me insulta? Sí. ¿Por qué? Pues porque decido comentar en su publicación y no argumentarle, porque creo que a la gente que decide ser violenta voluntariamente, a veces no tenemos por qué darle ningún tipo de explicación de por qué lo que está haciendo es una mierda. Entonces, os leo.
Le dije, hace 9 horas. Menudo pedazo de mierda de publicación. La he leído, he visto la estampa de Santa Wilge Fortis y entonces he visto tu nombre. Buah. Bien, sigo pensando lo mismo y sigo pensando que no tengo por qué argumentarle nada porque total, va a venir su ejército de terfas y de gente de mierda en general a insultarme y a meterse con mi privacidad. Que eso es importante, ¿no? Hablar del discurso público da derecho a escarbar en los muros de la gente y así. Y a ponerse a soltar mierda. Esa es, me parece una pregunta interesante, porque en un caso tú estás hablando de lo que la persona dice y argumenta, ¿no? Bueno, o se supone que argumenta. Y en el otro te estás yendo al terreno personal. Hacer algo, para mí, dudoso. Bueno, pues Amelia se ha tomado la molestia de, sí, acudir a mi perfil. Veo el perfil de esta pobre chica. Se ha hecho realizar una mastectomía hace un par de semanas. Me da tal pena que dejo aquí su exabrupto y os invito a ver el horror. Debo ser algo así como el tren de la bruja, que la gente tiene que ir a visitar mi muro y a mí en concreto, ¿no? Pues igual me planteo si cobro entradas sobre todo este tipo de gente, porque es penoso. Bien, aquí nadie le contesta y un ratito más tarde, no sé cuál, porque pone 5 horas y 5 horas, entonces ella me ha, ella ha tomado una decisión horrenda, pero lo peor me parece la ética médica de quienes la han ayudado a llevarla a término. Porque resulta que esta señora opera todo el rato, ¿no? Todos los días. Tiene una operación cada media hora y de hecho, si te descuidas, así en un pim pam, te opera el cerebro con los ojos cerrados, con los pies, mientras se hace un puzzle. Porque al parecer esta señora tiene más potestad, más experiencia, más todo que mi cirujana para decidir si me opera o no me opera. Eso es interesante, que se sienta con el poder de decir este tipo de cosas. Además también es curioso que en los dos, o sea, ha utilizado dos comentarios aposta para generalizarme, en el que dice, esta pobre chica, y en el siguiente, ella ha tomado una decisión horrenda. Me parece curioso que si ha visitado mi perfil, en mi perfil puse los tres pronombres porque de verdad es algo que ahora en este mismo momento no me importa, en este momento de mi vida no me importa. Me ha hecho muchísimo daño y esto, si se lo llega a hacer a otra persona, bueno, o sea, yo sé que esta señora a mí me lee en femenino y se dirige a mí en femenino porque ve que me he hecho una mastectomía, que llevo barba, etcétera, etcétera, que son cosas que al final están asociadas a personas trans que utilizan el pronombre masculino. Entonces utiliza el femenino y lo hace en dos comentarios para herir. Bueno, la verdad es curioso porque si tanto ha ido a indagar a mi perfil podría haber visto tranquilamente que no me iba a hacer daño porque están los tres pronombres puestos justo en la biografía, es decir, abajo de mi foto, no le hacía falta bajar. Y bueno, esto la verdad es que me parece gracioso en mi caso y jodido, porque cuando esto se lo haces a personas que no están pasando por un buen momento, o sea, cuando te crees con el derecho de inmiscuirte así en la vida de alguien, no sabes qué situación está viviendo, no deberías hacerlo de ninguna de las formas, ¿no? Pero no tienes idea de por lo que está pasando esa persona. Y en muchos casos estamos hablando de adolescencias trans, de infancias trans y de gente que en general está bastante vulnerabilizada. Entonces es cuanto menos arriesgado hacer este tipo de bueno, de intentos de herir tan burdos. Hay otro comentario al que no voy a hacer mención mucho más explícita ni ahondando porque me parece de lo más deleznable y porque no ha sido esta señora. Bueno, en este comentario directamente va directo después de los de esta señora. Aquí está. Y se me acusa ni más ni menos que de pederasta o promover la pederastia utilizando argumentos de todo esto. O sea, a ver, me parece que no tengo por qué justificarme, ¿no? Con esto. Pero es que además es totalmente repulsivo y totalmente sacado de la manga. Y bueno, esto es lo que nos hacen. Esto es lo que utilizan para defender sus super teorías. No es la primera vez que me hacen esto. También equipararon, en un grupo de WhatsApp, equipararon la bandera trans a la bandera de, bueno, de los pederastas. Y eso, parece que les encanta mezclar em, ciertas cosas con otras para que la gente luego cree argumentos que no vienen al cuento, que no tienen ningún tipo de sentido, pero la cosa es eh, manchar de mierda a toda una comunidad porque lo deciden. Y además con un tema tan grave. En este caso me resulta curioso, y perdón que al final me voy a extender más de lo que pensaba, que utilicen. O sea, yo no tengo nada en absoluto que ver con ningún tipo de sentimiento eh, hacia las criaturas, ningún tipo de cosa turbia que se me pueda adjudicar,
Pero esta gente directamente utiliza eso, que es una situación gravísima. Esta que es una situación en la que se vulnera de una de las formas más horribles a las criaturas para adjudicármela y seguir criticando en general. O sea, podían haber dicho eso como cualquier otra cosa y eso me parece una falta de respeto terrible hacia las infancias, hacia cualquier infancia. Y bueno, por supuesto, hacia la comunidad trans. Porque no va dirigida a mí, realmente me están utilizando como el ente trans con el que se están metiendo, ¿no? Entonces, me parece cuanto menos peligroso y no entiendo por qué se permiten este tipo de cosas. Como os decía, yo por supuesto a esta señora le doy igual. Me utiliza como el tren de la bruja, como si tuviera que mostrar el error encarnado en mí, el horror encarnado en mí. Y así están siguiendo, ¿no? Con el nuevo comentario del que os hablo, que se me acusa de, como mínimo, de ser una persona cercana a la pederastia. En fin. Como os he contado, Amelia esgrime dos comentarios para hablar, no para responderme, ¿no? Sino para hablar de mi mastectomía y de la decisión horrible que es, del horror, hashtag horror que soy y bueno, no solo del horror que soy yo, sino mi cuerpo, mi cirujana, todo lo que se le pasa a ella por las narices. Y yo me pregunto, en vez de crear un cordón sanitario eh, que haga que estos discursos de odio no se expandan, porque en este país financiamos charlas, talleres, etcétera, encuentros en universidades de este tipo de personas. ¿Por qué luego nos lamentamos si llega el jodido día en el que una infancia trans, una adolescencia trans, una persona adulta trans eh, no puede más y asistimos a un nuevo asesinato social, a un suicidio? ¿Por qué en ese momento sí nos lamentamos? ¿Por qué no se le pone un veto a esto antes? ¿Por qué se permiten este tipo de cosas? ¿Por qué si denuncio este tipo de comentarios dentro de la red social en la que están hechos, es decir, en Facebook, no hay nada que me ayude, no hay nada que corte ese tipo de comportamientos? Y volvemos al inicio del vídeo, ¿no? Yo comentaba que estaba utilizando una fecha, o sea, es una estrategia, claramente. Está utilizando una fecha cristiana, Santa Ana en concreto, para ser más leída, para alcanzar a más personas. Esto no es un acto hecho sin maldad, porque ahí adjunta una imagen de una persona crucificada con barba y pechos, que es Santa Wilgefortis. Entonces, hay toda una intencionalidad detrás de esto que es bastante perversa. Estaría bien replantearnos, eh, bueno, replantearnos como sociedad, ¿no? Y el uso de estas redes, el cero boicot a este tipo de publicidades, porque no olvidemos que a mí esta señora me ha salido como publicidad. Yo en ningún momento he querido tener nada ni lo más mínimo cercano a ella. O sea, es curioso. Y es curioso también y me asusta que esta persona se permita opinar y tener la potestad para decir algo sobre mi vida, sobre una decisión vital que he tomado yo para mí y que no le salpica en ningún tipo de circunstancia ni de aspecto. O sea, ¿por qué esta señora tiene más derecho que yo a decidir, a opinar sobre mi cuerpo? No sé. Y por último, ¿por qué se permite y por qué le permitimos utilizar nuestros símbolos como un intento de traje a medida? Nuestros referentes son de usar y tirar para esta gente. Lo utiliza en el momento en el que encima está metiéndose con nuestra comunidad, porque no olvidemos que esta gente nos desprecia, dirige odio hacia nosotros, construye mentiras acerca de nuestro modus operandi y de nuestras motivaciones para que la sociedad tenga una reacción negativa. Eso lo estáis viendo súper reflejado en el último comentario, que ni siquiera es de Amelia, pero lo ha motivado Amelia. Bien. Y, y bueno, también quería decir, por si alguna persona trans llegara a recibir insultos de esta señora, bien, insultos de esta señora o de cualquier otra, pero en este caso estamos hablando de ella, eh, no le voy a decir que no debe importarle, no te voy a decir que no debe importarte porque, bueno, la estrategia de esta persona es lanzar mierda, herir y, y hacer daño. Y oh sorpresa, a veces lo consiguen, no es responsabilidad nuestra decidir si nos sentimos mal, si no. O sea, eso es cargar otra vez a la persona que está siendo víctima en ese momento de una responsabilidad que no le corresponde. El odio no parte de esa persona, sino parte, en este caso, de Amelia Valcárcel. Y la responsabilidad de hacer o no hacer daño es suya. Está claro que a veces las cosas impactan de una forma o de otra. Y hay personas que sí que pueden determinar hasta qué punto les impacta algo, pero hay otras que no. Y no todo el mundo tenemos la misma medida.
en este sentido. No todo el mundo tenemos el mismo esquema emocional y entonces me parece peligroso decirle a alguien cuánto le debe importar, cuánto no, cuánto... Esto, por esa parte, me parece que tenemos derecho a sentir rabia, derecho a cabrearnos, derecho a que nos duela, derecho a cagarnos en todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una persona siendo violenta con otra persona. ¿Por qué nosotros no podemos ser ni mínimamente agresivos en nuestra respuesta? Y bueno, sobre todo, lo más importante es que eres una persona válida. Eres válide, eres válida, eres válido. Yo también lo soy. Y por supuesto, nuestra valía no va a depender de las opiniones de gente como esta señora. Faltaría más.